Pone tu mano en tu corazón en esta mañana, vamos a orar. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti, dándote gracias, Señor, porque nos has dado un nuevo día más, donde podemos entrar en tu presencia, Señor. Y en esta mañana necesitamos oír tu voz, Señor. En tiempo de confusión, en tiempo, Señor, de voces que vienen, necesitamos la voz del Espíritu Santo para que nos guíe, Señor, en decisiones que tenemos que tomar, en decisiones como padres, como hijos, en decisiones como empresarios, en decisiones, Padre Celestial, que tenemos que tomar en nuestras vidas. Necesitamos oír tu voz, Señor. Y en esta mañana te pedimos, háblanos, Señor, y danos, Padre amado, oídos que oigan tu voz y un corazón, Señor, que esté dispuesto a obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy declaramos, Señor, que tu palabra entra en nuestro corazón y esa palabra trae vida, esa palabra trae esperanza, esa palabra, Señor, trae libertad, esa palabra renueva nuestras fuerzas, nos da fortaleza, Señor. Y Padre, en esta mañana te honramos y te bendecimos y te damos toda la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Levanta tu Biblia conmigo. Vamos a Josué 1, versículo 8. Dice 1, 2, 3. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces seré prosperado en mis caminos, y todo lo que haga me saldrá bien. 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios va contigo a donde quiera que vayas. Aleluya. Decile al que está a tu lado, el Señor te manda. Decile que no temas, que seas valiente. Amén. Así es que estos tiempos son tiempos que requieren valentía. Ir en contra de la corriente del mundo requiere valentía. Hacer lo que a Dios le agrada es para valientes. Y vamos rápido a lo que dice la palabra de Dios. Manténganse alertas. Amén. La pastora hablaba de todo el mover espiritual, y hablábamos la semana antepasada también acerca de que hay una escalada en el mundo espiritual que está viniendo. Es como uno está viendo en el oriente, bueno, lo que está pasando entre Israel, Palestina y los otros países, que se está moviendo algo en el mundo natural, pero lo que se mueve en el mundo natural lo mueve el mundo espiritual que está detrás de eso. Entonces, en el mundo espiritual hay una escalada. ¿Por qué se están uniendo los brujos? ¿Por qué están habiendo mover? ¿Por qué? Porque por más que ellos no sepan cuándo viene Cristo, ellos entienden por las señales de que algo va a pasar. Entonces, si los brujos están entendiendo las señales, ¿cómo la iglesia no va a entender las señales de qué es lo que va a pasar y va a suceder? No en mucho tiempo, en poco tiempo vamos a comenzar a ver lo que el Señor prometió, las señales que van a empezar a ser cada vez más fuerte. Cuando uno va en el viaje por ahí, ¿verdad? Y uno tiene señales por el camino, ¿verdad? Dice a 1000 metros te da una señal y dice, ¿verdad? Lomada a 1000 metros, dice, ¿verdad? Y vos te vas acercando y dice a 500, después a 200, después a 100, y después hay una flechita que dice lomada acá, dice, ¿verdad? Y si vos no ves esa lomada o las señales, ¿qué es lo que pasa? Y pasa lo que me pasa alguna vez a mí, ¿verdad? Volada por el aire, ¿verdad? Y me dice la pastora ahí, me dice, no viste pero la señal. Y no vi la señal, le digo, ¿verdad? Entonces,
Eso es lo que pasa con la iglesia, que hoy parte de la iglesia no está teniendo el discernimiento y no está entendiendo las señales que el Señor nos habla acerca de su venida. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas 21:7. Los discípulos le preguntaron al Señor, Mateo 24 también está, pero voy a tomar el de Lucas 21:7. Dice que los discípulos, después del sermón del monte, los olivos, cuando Jesús en el monte de los olivos, él estaba enseñando a sus discípulos, y una vez que él terminó la enseñanza que él estaba dando, los discípulos se acercaron a él y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? Jesús le estaba hablando de los últimos tiempos y ellos le preguntan a Jesús, ¿cuándo va a ser esto? Y le dicen lo siguiente, dice, ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Entonces dice la palabra de Dios que nosotros como los discípulos tenemos que entender cuáles son las señales, qué es lo que nos va a evidenciar de que Cristo está más cerca que nunca. Hoy, que hace 2000 años atrás, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, y ellos ya en la primera iglesia, entre ellos se saludaban entre ellos diciendo Maranata, Cristo viene pronto. ¿Por qué? Porque ciertas señales ya comenzaron a cumplirse en la iglesia de este tiempo, pero hoy en día esas señales, así como le decía, vamos a 1000 metros, 500 metros, 200 metros, 100 metros y después aquí ya está. Nosotros estamos... A los 100 metros estamos cerca de ver a Cristo volver en gloria y la iglesia tiene que estar preparada. Entonces dice que la señal, la palabra señal describe un signo, una manifestación o una marca que provee una información necesaria para poder identificar algo. Jesús ya nos habló en la palabra, entonces hoy ya no va a haber alguien que va a hablarnos de vuelta, salvo yo y la pastora, que nosotros les advertimos a ustedes, les hablamos a ustedes y el Señor a través de su palabra nos habla y nos da las señales, cuáles van a ser las señales que vamos a tener en estos últimos tiempos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer cuando vamos viajando? Están atentos a las señales. En el viaje anterior, bueno, me pasé algunas señales, ¿verdad? Y estaba el señor amigo con ¿verdad? El medidor de velocidad. Y bueno, había sido que estaba un poco excedido de velocidad. Y estaba pescándome, bueno, y tuve que pagar una multa, ¿verdad? Porque tenía que ir en un lugar donde 80, yo me iba a un poco más de 80, ¿verdad? Pero no vi las señales, ¿verdad? Hasta que el amigo me paró y bueno, y tuve que pagar una multa ahí. Entonces, cuando no vemos las señales, corremos peligro. Entonces dice la palabra de Dios, Lucas 21, 29 al 33, dijo el Señor lo siguiente. También les dijo una parábola. Miren la higuera y todos los árboles, y cuando ya brotan, viéndolos, sabéis vosotros mismos que el verano ya está cerca, dice la palabra de Dios. Jesús nos dice, miren a la higuera. ¿Quién es la higuera? La higuera es Israel. Y dice la palabra de Dios que el reloj profético para estos tiempos y la señal que el Señor nos da de su eminente venida, tenemos que mirar con Israel qué está pasando con Israel. No para preocuparnos, no para afanarnos, no para perder el sueño, sino ver qué está pasando con Israel, porque Israel es el reloj profético de Dios. En Israel se van a ir dando señales que van a evidenciar de que Cristo está más cerca que nunca. Dice la palabra de Dios lo siguiente, dice, así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, algo tiene que pasar en Israel. Y una de las cosas que tiene que pasar en Israel, hoy ustedes saben que Jerusalén está tomada por dos países. Una parte de Jerusalén, una parte sagrada de Jerusalén, lo tienen los palestinos, donde está el domo, ¿verdad? Que es el lugar donde los musulmanes le adoran a Alá, en ese lugar. Y pegado a eso está también el muro de los lamentos,
muro de la oración, donde también los judíos oran y claman y siguen pidiendo, ¿verdad? Y siguen orando sus oraciones en ese lugar. Están dos cosas. Dice la palabra de Dios, si nos vamos a Lucas, vamos a ver lo que dice Lucas 21. Dice, un ratito voy a ver. Lucas 21, versículo 24. Dice la palabra de Dios, y caerán a filo de espada, hablando de Israel, de Jerusalén, dice, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada. Hollada quiere decir que será tomada, va a ser pisada. Y hoy, dice, y bueno, vamos a leer todo, dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, ¿cómo sabemos todavía que falta una parte del plan de Dios a cumplirse en Jerusalén? Que cuando Israel tome toda esa parte santa hoy que está en manos de los musulmanes, entonces hoy todavía este versículo está por cumplirse. Hoy todavía Jerusalén está en manos de los gentiles. Hoy una parte muy santa de Jerusalén lo tienen todavía los musulmanes. Entonces es ahí donde va a venir, ¿quién cosa? El falso profeta, donde va a traer una supuesta unidad, una supuesta paz. Y Israel va a tomar de vuelta toda Jerusalén. ¿Para qué? Para poder reinar y para que pueda cumplirse esta parte de la profecía. Pero dice la palabra de Dios lo siguiente, dice, así también vosotros cuando veáis que estas cosas sucedan, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación? No era la generación de los discípulos, de los apóstoles, sino que es la generación que va a ver esto que dice la palabra de Dios en Lucas. Dice 21, versículo 25. Entonces dice el Señor, dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo de Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Este 25 y 24, que es cuando ya llega a lo que la palabra de Dios habla del dolores de parto, que hoy estamos en dolor de parto, parece que tiene que ir a 8 para ese dolor de parto, a 10, ¿verdad? Y bueno, hoy estamos, no sé, estamos 6, 7, creo que estamos de dolor de parto. Pero cuando veamos esto que dice la palabra de Dios, el 25 y 26, las señales en el sol, en la luna, las estrellas y toda angustia en la gente confundida a causa del bramido del mar y desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando eso comencemos a ver, dice la palabra de Dios, es que tenemos que entender. Dice que el reino de los cielos o la segunda venida de Cristo está cerca. Y la generación, habla de una generación tiene 20 años más o menos, una generación. Entonces esa generación no va a pasar, porque esa generación va a volver a verle a Cristo volver en gloria. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, el versículo 32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El 33 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué tiene que hacer la iglesia en este tiempo? Tiene que volverse a la palabra, tiene que afirmarse en la palabra. Y dice la palabra de Dios que los cielos y la tierra van a pasar, van a ser conmovidos, pero su palabra, su promesa, la profecía no va a pasar y se va a cumplir letra a letra, tilde a tilde, cada palabra que el Señor nos ha dado. Entonces dice la palabra de Dios que su palabra no va a pasar.
y va a cumplirse cada palabra que Él nos da. Entonces, vamos a ver lo que dice el versículo 34. ¿Qué tenemos que hacer? Decirle que está a tu lado, estar alerta. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo? Estar alertas. Y dice la palabra de Dios, el 21:34, dice: mirad también por vosotros. En la versión NTV, no sé si tenés NTV, Sergio, dice lo siguiente, NTV, dice, esa es Reina Valera. NTV. No tenemos, parece. Bueno, dice... Entonces, el 21:34 dice lo primero. ¿Qué tenemos que hacer en estos tiempos? Dice, primero, estar alerta. Dice la palabra de Dios: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería e embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, dice la palabra de Dios. NTV dice, tengan cuidado. Decirle que está a tu lado, tenemos que tener cuidado. Amén. ¿Quién tiene que tener cuidado? No el mundo, la iglesia tiene que tener cuidado, porque esta palabra y la palabra está escrita para quienes, para la iglesia, para los hijos, para que tengan entendimiento de los tiempos que estamos viviendo. Y dice la palabra de Dios, tengan cuidado, estén alertas, miren, dice la palabra de Dios, las señales y prepárense para lo que viene. Y dice lo primero, ¿qué tenemos que hacer? Mirad por vosotros mismos, ver cómo estamos preparados para vivir estos tiempos, estamos preparados para entrar en batalla en estos tiempos, estamos con suficiente oración, meditando en la palabra de Dios, sabiendo los tiempos que estamos viviendo. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Dice la palabra de Dios, tenés que ver qué estás consumiendo, de qué te estás alimentando en este tiempo, de qué estás cargando tu corazón, de qué te estás alimentando en este tiempo. Es clave para que vos tengas las señales, los sentidos encendidos, los sentidos preparados para discernir y ser prudente para vivir los tiempos que estamos viviendo. Dice la palabra de Dios, mírense a sí mismos y vean, dice la palabra de Dios, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Y dice la palabra de Dios que estos tiempos será y habrá gente que va a estar cargando su corazón de las cosas de este mundo, alimentándose de este mundo, alimentándose de cosas terrenales, pero no de lo eterno. Y el Señor nos dice, mira de qué te estás alimentando. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que nos va a dar el entendimiento y la prudencia para darnos cuenta de que Jesús está cerca. Y hay mucha gente que va a estar alimentándose de cosas de este mundo, de cosas terrenales, que cuando Cristo vuelva no va a estar preparado y en alerta para poder recibirle a nuestro amado, a nuestro Jesús, al Rey de la tribu de Judá, y estar preparados para poder reinar eternamente con Él. Dice la palabra de Dios, ver qué estamos consumiendo. Dice la palabra de Dios, dice que va a haber gente, dice, embriagada y con los afanes de esta vida, y va a venir de repente sobre vosotros aquel día, dice la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Estar en alerta. Y estar en alerta depende de qué, de poder ver qué estamos consumiendo en este tiempo, de qué nos estamos alimentando en este tiempo, de qué estamos bebiendo en este tiempo. ¿Y saben ustedes que dice la palabra de Dios en Juan 6:35? La versión NTV dice lo siguiente: Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Este es el tiempo de alimentarnos de la palabra profética, de la palabra de Dios. Este es el tiempo de beber del Espíritu Santo cada día en nuestra relación, en nuestra
nuestra comunión con Dios. Este es el tiempo de incrementar nuestro tiempo de intimidad, de volvernos a los pies de Jesús e intimar con Él y llenarnos no de lo pasajero, no de lo terrenal, sino lo de eterno. Dice la palabra de Dios que en este tiempo mucha de la iglesia va a estar llenándose y van a ser glotones que van a estar alimentándose de cosas pasajeras y de cosas terrenales. Y a ellos les va a sorprender la venida de Cristo. Pero aquel que se está alimentando de la palabra, aquel que se está alimentando de la verdad, aquel que está en comunión con el Señor, aquel que hoy está incrementando su tiempo de oración, que cuando hay una llamada de alerta y decimos vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a interceder, vamos a unirnos como iglesia, esa persona que tiene entendimiento dice: yo me comprometo, yo me uno, yo quiero crecer en el Señor, yo quiero orar más, yo quiero más del Señor. Esa persona va a estar preparada para poder recibirle a Jesús y va a poder discernir las señales que hoy Dios nos está hablando acerca de la venida de Cristo. Dice la palabra de Dios: alertas. Amén. Decirle al que está a tu lado: tenemos que estar alerta. ¿Qué pasa cuando uno come mucho o cuando uno se embriaga? Quiere dormirse, ¿verdad? Pero cuando uno tiene una práctica de ayuno, uno es ligero, uno se levanta bien, duerme bien, está atento, nuestra mente está lúcida para poder entender. Pero cuando uno se comió de más o está embriagado, uno no tiene el discernimiento para saber las cosas que están pasando. Y dice la palabra de Dios, lo primero que tenemos que entender, tenemos que estar alerta. Y dice su palabra lo siguiente, dice en 21 versículo 34 dice lo siguiente, 34 dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Entonces quiere el Señor que mires de qué estás cargando tu corazón. ¿Estás cargando de cosas terrenales o estás cargando de cosas eternas? ¿Estás invirtiendo tu tiempo en poder crecer en el Señor o estás invirtiendo tu tiempo en cosas que van a pasar, que son pasajeras, que van a terminar y que no van a contar en la eternidad? ¿De qué te estás llenando? ¿De qué te estás alimentando? ¿De qué estás bebiendo? ¿Estás bebiendo del Espíritu? ¿Estás bebiendo la presencia de Dios? ¿Estás buscando cada día de ese río de agua viva y te estás llenando de Él para estar lleno de vida y con entendimiento de los tiempos que estamos viviendo y de las señales que hoy estamos teniendo de que Cristo vuelve pronto? Y dice la palabra de Dios lo siguiente, dice que se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, dice la palabra de Dios. Es una de las características de este tiempo: mucha gente afanada en lo terrenal, mucha gente afanada en las cosas de esta tierra, pero que no ponen los ojos en lo eterno, en la eternidad. Y el Señor nos llama a poner nuestros ojos en la eternidad. ¿Cómo voy a poner mis talentos para que Dios pueda usarlos para su reino en este tiempo? ¿Cómo voy a usar de los recursos que el Señor me da para poder extender el reino de Dios más todavía ahora que Cristo vuelve pronto? ¿Cómo puedo comprometerme con Dios para liderar, para discipular, para ganar almas, para evangelizar, para poder llevar las buenas nuevas a aquellos que no le conocen al Señor? En eso tiene que estar nuestro enfoque y nuestra pasión, mi hermano y mi hermana, en los tiempos que estamos viviendo. Dice la palabra de Dios, lo segundo que tenemos que hacer es estar velando. Y dice el 36, dice lo siguiente, 35: porque como un lazo vendrá sobre todo lo que habitan sobre la faz de la tierra. Dice la palabra de Dios que va a ser como un lazo que va a envolver toda la faz de la tierra. Y dice el 36, velad, dice la palabra de Dios, pues en todo tiempo. ¿En qué tiempo que tenemos que estar velando? ¿Solamente cuando me toca venir los viernes a orar acá?
solamente a la mañana cuando tengo que orar. Dice la palabra de Dios, en todo tiempo tenemos que estar velando. Tenemos que estar, ¿qué quiere decir velando? Estar despiertos, en guardia y preparados espiritualmente. Eso no es que de noche no vas a dormir más ahora, ¿verdad? No, el pastor dijo que tengo que estar velando, ¿verdad? Entonces yo ya no duermo de noche. No habla en el ámbito natural, habla en el ámbito espiritual de que tenemos que estar despiertos, preparados, que tenemos que estar, ¿qué cosa? En guardia en estos tiempos. Dice la palabra de Dios, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el anhelo del Señor? Que podamos estar de pie cuando Cristo venga, que podamos estar preparados diciendo, Maranata, ahí viene el amado, ahí viene el deseado, ahí viene aquel que amo, que he estado esperando, despierto, preparado, de pie, que no me he vuelto atrás, que no he apostatado de la fe, ni me he vuelto de vuelta a mi vieja vida, sino que he permanecido firme con el Señor. Dice Mateo 26:41 lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo vencemos la carne? Velando en oración, buscando del Señor. Dice la palabra de Dios que en estos tiempos como iglesia tenemos que estar despiertos, tenemos que unirnos, orando, clamando, ayunando, buscando, animándonos unos a otros. Aquel que ha dejado de venir, volvete a la iglesia. Aquel que ha dejado de asistir, volvete al Señor. Aquel que ha dejado de servir, volvé a servir. Aquel que ha dejado de dar, volvé a dar, volvé a comprometerte con Dios, porque Cristo vuelve pronto. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 5:8-9, dice lo siguiente: sed, decí conmigo, sobrios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién es vuestro adversario? Amén. Entonces, ¿saben qué? El enemigo está viendo las señales. Él está viendo lo que está pasando en Israel. Él está viendo lo que está pasando en el mundo. Y él dice, mi tiempo se acaba. ¿Qué tengo que hacer? No tengo que pelear contra los que están ya en mis manos. Tengo que tratar de dormirle a la iglesia. Porque lo que hace todavía que el mundo tenga esperanza es una iglesia despierta, que vela, que ora, que entiende su propósito acá en la tierra, que es llevar el reino de Dios a las naciones, al Paraguay, y que cada alma en esta tierra pueda conocer de Jesús antes de que Él venga. La semana pasada, la semana antepasada ya hablaba con una persona cuando viajamos a Pedro Juan, y estábamos hablando de que Cristo vuelve pronto, y me decía, pastor, discúlpame que te voy a decir, me decía, ¿verdad? Escucho tanta gente en la iglesia diciendo, quiero que Cristo venga. Pero yo algunas veces oro y le clamo al Señor y le digo, Señor, dame un tiempo más para que mi familia le conozca a Cristo. Dame un tiempo más para que yo pueda predicarle a aquellos que no te conocen. Mientras una parte de la iglesia declara, Maranata, Cristo viene, pero no está haciendo lo que debe hacer, que es llevar el evangelio, que es predicar que hay un Cristo que vino a morir en la cruz del Calvario, y que ese Cristo que murió en la cruz del Calvario vuelve pronto por segunda vez. Hay mucha gente que no conoce todavía de la primera venida de Cristo, y esa gente necesita conocer que Cristo vino a la tierra, murió en la cruz del Calvario, resucitó y fue ascendido en gloria, y ese Cristo vuelve pronto por segunda vez, dice la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro 5:8-9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león, no el león rugiente, es como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid. Decí conmigo, firmes. Decí conmigo, resistir
firmes. Excelente. Otra vez más. Resistir. Firmes. Dice la palabra, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El Señor nos llama a dos cosas. Nos llama a estar alertas y el Señor nos llama a estar velando, preparados, en guardia, porque Cristo vuelve pronto por segunda vez. Veamos las señales, mi hermano y mi hermana. No estemos dormidos con cosas que este mundo nos está mostrando, embriagados y glotones consumiendo lo que hoy el mundo nos está dando: redes sociales, apariencia, dinero, fama, gloria de este mundo. Eso va a pasar, y dice el Señor, el mundo, el sistema de este mundo va a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Amén. Quiero que te pongas de pie en esta mañana.